¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ya, empezamos. Doctores, habiliten cámara, por favor. Ya, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar, ¿ya? Sobre vuestro informe informe número 20, de que es la discusión del caso clínico. Doctores, eso de que copia-pega, por favor traten de redactar ustedes mismos, no es cuestión de rellenar las hojas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un mínimo número de páginas, un número mínimo de palabras con las que tienen que hacer sus informes, porque ya empiezan por querer hacer muchas páginas, creo que ustedes empiezan a fallar. Ya, entonces ya hay el copia-pega. Si ustedes han revisado vuestro informe, en la zona de discusión, conclusiones y discusión, creo que me ponen ahí, estamos hablando de un paciente de 75 años y se van a otro paciente mujer de 59 años. ¿Eso qué demuestra? De que es copia-pega, ¿no? O sea, la misma cosa la jalan y y escriben unas cuantas cosas sobre eso y todo el resto entonces eso se ve. Ya, entonces revisen por favor. Todos esos pequeños detalles en un informe no puede haber. Los informes tienen que ser bien orientados. No es tanta palabra, sino traten de poner también unas imágenes, sus mapas conceptuales. Eso les va a ayudar a ustedes más. Porque el resto es repetirlo del libro tampoco, ¿no? ¿Ya? ¿Han visto? ¿Alguien tiene ahí el informe a la mano? Por favor, el informe 20. Revisen el informe 20. Vayan a la página donde está conclusión y... ¿Encontraron? No sé si he grabado por acá, informe 20, no lo tengo. Es la discusión clínica, ¿no? Ya, no lo tengo grabado, está en el aula, perfecto. ¿Vieron? ¿Verificaron, doctores? A ver, verifiquen todos, por favor. Ya, verificaron, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, entonces no cometan esos errores, ¿eh? Ya, ahora sí. En relación a la historia clínica número 1, ¿quién ha hecho esa historia? Por favor, doctores, habiliten cámaras. ¿Quién realizó la historia, la historia clínica 1?
¿Quién de ustedes hizo la historia clínica número 1 o han hecho en grupo? ¿Del informe del jueves, doctor? ¿Quién? ¿Quién hizo? ¿Del informe del jueves le pregunto, doctor? Claro, no, estamos haciendo una retroalimentación de la semana pasada. La historia clínica 1. Los videos, esos. No, uno los videos y otro la historia, porque la historia clínica es el guión de vuestro video. O sea, caprima vuestra historia clínica, porque en relación a la historia clínica ustedes hacen la filmación. ¿Están haciendo así o están haciendo al revés? No puede ser al revés. Primero tienen que hacer la historia clínica y después hacen el video, ¿no? Ya, doctores, ya, en relación a la historia clínica 1, no sé quién de ustedes ha hecho, pero ya tienen que la responsabilidad de todos ustedes, ¿no? Ya, me describen la angina, describen palpitaciones, describen disnea, mareos, pero nada más, ponen los títulos nomás. Entonces es una enfermedad actual muy escueta, eso no ayuda a llegar a una presunción diagnóstica. Si bien es cierto, ya me están describiendo angina, eso quiere decir de que es un dolor especial, ¿no? Doctora Poma, ¿cómo es la angina? ¿Cómo es el dolor de angina? Doctora Poma. Doctora Poma. Doctora Poma, ¿está en el aula? Doctor, parece que mi compañera Angie no va a poder estar en la clase porque tuvo una emergencia. Ya, pero tiene que avisar, pero sin embargo está conectada. A ver, ya, no está en el aula. Ya, tiene que escribir o acá en el chat o mandar una nota, algo, doctora. Doctora Vidal, si no yo ya voy a comunicar al doctor Acosta. Doctor, lo que pasa es que estamos teniendo varios problemas con el grupo, varios inconvenientes con algunos alumnos. Eso de copiar y pegar, sí, yo me di cuenta que lo habían hecho, porque yo estoy en el Drive verificando quiénes están realizando las tareas y quién no. También hoy día en la exposición, una compañera, no sé si le puedo llamar el nombre, si le puedo decir No, el no, nombre. tiene que decir nombres, doctora. No, no, esto es en grupo, estamos en grupo de práctica. Pero enciendan las cámaras, por favor, empezando todos, porque yo no sé si están o pueden encender y hacer otra cosa, así no es. La práctica es presencial, o sea, presencial virtual, pero con presencia, ¿no? Y ya, como le decía, hoy día presentaron, mi compañera María presentó su parte de la exposición o sea, del PPT, eh, con, no sé cómo lo llamaría usted, porque para mí eso no es un mapa conceptual, eh, también sin audio, entonces, no sé si, y eso ya es en la semana 6 y usted encima le ha dicho cómo realizar las tareas, los trabajos, y me parece que ella no entiende hasta ahora y eso como que incomoda y perjudica al grupo también. Y también Claro, porque tengo, la nota es para todo el grupo, ¿no? exacto, y también al grupo yo les aviso, ¿no? Eh, que me avisen quiénes no trabajan y quiénes no. Cosa que para que me ayuden a ver, pues, para que me ayuden a que se cumpla el trabajo, ya que el que no trabaja simplemente se pone no trabaja y ya está, y el resto del grupo termina el trabajo
para enviarlo a tiempo y de la mejor manera, ¿no? También les digo, pongan imágenes, porque el doctor le gusta pues, que vengan imágenes, ¿no? Em, no sé si leen mis mensajes, también, como le digo, también he visto que quién ha estado copiando y quién ha estado pegando, y eso me parece sumamente horrible porque uno se mata investigando, uno se mata haciendo su tarea, para que otros vengan y copien y peguen de archivos, y no sé si usted puede hablar con el grupo en general, ¿no? Con todos nosotros. Claro. Es que ustedes tienen 3 subgrupos o solamente un grupo general, doctora. Yo les Tenemos, he dado libertad para que ustedes hagan. En el video, la historia clínica, se supone que son 5 en cada grupo, ¿no? sí, somos 4 grupos. Ya 4 grupos han hecho, ¿ya? Entonces, mándeme la lista por grupos y para poder diferenciar también la nota, porque a veces hacemos siempre un promedio, pero si no hay un buen trabajo de un grupo, entonces tampoco no tiene por qué perjudicarse a nosotros. ¿Ya? Por eso dice, ahí está bien clara la designación, ¿no? Y si van a presentar un trabajo así, bueno, la nota es, al final es grupal, pero se puede diferenciar también. Está bien clara las indicaciones, doctores, ¿eh? En cuántas letras, cómo van a presentar, los mapas conceptuales, tienen que ser con audio, porque en la calificación, en las rúbricas, ustedes tienen todas las rúbricas, ahí está designado si se modula la voz, no se modula la voz, cosas que les van a ayudar a ustedes cuando sean asistentes, residentes, para que ustedes puedan exponer. No sé si gustaría que yo le muestre cómo No, han hecho el tiene que trabajo. ver cuál es el trabajo, y porque tampoco, si unos responsables presentan al grupo y en el grupo no, solamente uno hace y después el resto no hace, entonces también no está bien. Este es el trabajo. Esa es Ya, la parte, esta es la este es lo que parte, han colgado sí, este es pero lo que esta van es a la parte, exponer ahora. sí, pero esta es la parte de María. Y está, mire cómo está el mapa conceptual. Y Claro, mire eso. no, Para mí esta parece una imagen copiada de internet y pegada. Y nada más ha hecho 2 PPTs y sin audio. claro, no están cumpliendo todas las indicaciones de la facultad, pues ahí es el problema. Ya, entonces terminamos eso, doctora, me avisan, hacen un informe y van a presentarme, por favor. Ya, para enseguida. Ya, entonces en relación a la historia clínica, doctores, de la semana pasada, me describen angina, me describen palpitaciones, me describen disnea, mareos, pero nada más, ponen los títulos, no hay ningún relato cronológico. O sea, si pongo angina quiere decir que es un dolor típico. ¿Cómo es el dolor típico de angina, doctor Renzo Ramos? Sí, doctor. Comúnmente es como un dolor, este, como una pesadez, una presión en el pecho. Opresión, perfecto. Ya, luego tenemos que ver tipo, localización, intensidad, irradiación, con qué calma, con qué disminuye, ¿no? Y duración en el tiempo. Entonces, todas esas características ustedes tienen que describirlas. Ya después de hacer la historia, ustedes tienen que ir a hacer la afirmación. No va a ser al revés, ¿no? Entonces, un dolor opresivo, retroesternal, localización, que puede irradiarse a la cara interna del brazo izquierdo o al cuello. Y si hay concomitantes, ¿con qué pasa? Luego de esfuerzo, sin esfuerzo, ¿cuánto tiempo dura? Vean, ya si dura más de 20 minutos, ya estamos hablando de una isquemia miocárdica. Y si no, estamos hablando de un síndrome de insuficiencia coronaria agudo, un SICA. Y eso puede bien traducirse como una angina. Entonces depende, tiene que describir más en su historia. Luego, en la historia número 1, falta el examen físico, doctores.
Yo creo que las tres historias están igual. El examen físico no solamente es escuchar con el estetoscopio. ¿Dónde está semiología general? Semiología de funciones vitales. No describen nada, ni semiología respiratoria. En la historia clínica 2, igual. Enfermedad actual, bueno, ya no es necesario repetir la edad, porque ya en la afiliación han puesto paciente de 30 años, correcto. Y cuando empiezan ustedes a redactar su enfermedad actual, nuevamente colocan paciente de 30 años. Bueno, ya no es necesario. Ya tienen que ampliar la anamnesis igualmente. O sea, es una anamnesis muy corta. Le ponen los títulos nomás. Como les decía, ¿cuánto tiempo le dura la palpitación? Me ponen, tiene palpitaciones, pero no sé si son 24 horas, 12 horas, 5 minutos, 10 minutos. ¿No? La intensidad. Y la diaforesis, ¿no? La diaforesis es la sudoración excesiva que hemos dicho. ¿Cuánto tiempo dura la sudoración? ¿Es una diaforesis caliente? ¿Es una diaforesis fría? Y el examen físico igual, ¿no? O sea, no hacen examen físico, toman la presión, le ponen un estetoscopio y nada más, no es así. Ya, igual, la historia clínica 3, están igualitos, están las tres historias clínicas. No hay nada, no hay examen físico, el otro, la enfermedad actual es muy cortita y el examen físico, ustedes no hacen un examen físico completo. Ya, ¿alguna pregunta en relación a las historias? Hemos dicho que el Argente es nuestro libro texto, entonces ustedes tienen que leer el Argente, ahí está, no es tan grande tampoco las cosas que tienen que leer. He leído muchas páginas, pero ahí está bien explicado. Ya, en relación a los videos, doctores, el video 1 le falta la anamnesis. El examen le falta el examen general, le falta el examen regional, respiratorio y pulmones, ¿no? O sea, no hacen inspección, palpación, respiración, ni murmullo vesicular, nada. No está prohibido de ponerme, ¿no? Respiratorio, digamos, tórax y pulmones, está prohibido de ponerme normal. Tiene que describir a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación, ¿no? A la inspección, si el tórax es normal, con la tórax normal. A la palpación, vibraciones vocales normales, vibración, amplexación normal. A la percusión, sonoridad normal. Y a la auscultación, murmullo vesicular normal en ambos campos pulmonares. No se ausculta ruidos agregados. Ya, entonces están igual. En los tres videos están igualitos. Incluso en el video 2, no sé de quién está encargado ahí. El examen físico solo toma la presión arterial, ¿no? O sea, y las funciones vitales y el pulso, llenado capilar que hemos hecho en las prácticas. Tiene que escribir eso, doctores. Ya les había dicho que historia clínica es fundamental. Y tenemos que acostumbrarnos a hacer muy detalladamente para que nos ayuden al diagnóstico. Porque el diagnóstico no es adivinar. El diagnóstico es un proceso que están ustedes aprendiendo a hacerlo. Y para eso tienen que tener todos los síntomas, todos los signos, agruparlos en síndromes y después buscar una patología que nos explique todos los síndromes que tiene el paciente. Y hacer la fisiopatología. Entonces, por eso es que tienen que mejorar vuestra anamnesis, tienen que mejorar vuestra enfermedad actual. El resto lo hacen bien, ¿no? O sea, usted está en la afiliación, bueno, no es difícil eso, pero los antecedentes tampoco guardan la estructura. Entonces, en la enfermedad actual, donde ustedes tienen que ser más detallistas, investigar más los síntomas y los signos. Y el video, pues va a ser este es su guión, ¿no? Entonces, con una historia clínica, incluso si hay un familiar, ustedes lo leen, pues eso no es grave, no están entrenando. Pero examinen ustedes, doctores. Yo quiero ver que ustedes examinen el tórax, o por lo menos el estetoscopio al pulmón, pero quiero ver cómo percuten. Son cosas que les va a ayudar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya, entonces vamos por nuestro seminario. ¿Ya? ¿Quiénes van a exponer?
Si no hay más preguntas, pueden empezar, doctores. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Sobre la exposición de hoy día, ¿va a haber algún recado sobre mis compañeros que hicieron esas diapositivas? Un poco no, esfuerzo. tiene que exponerlo, pues, porque a la hora de la calificación es que lo que está pegado en el aula es que nosotros revisamos, ¿no? Sí, doctor, pero aún así siento de que esa nota va a estar reflejada en todos nosotros, entonces podríamos hacer algo extra para poder complementar esa nota. No, tendría que volver a hacerlo, ponerlo en los mapas conceptuales y volver y mandármelo a mi correo, con una nota, ¿no? Para yo justificar también la nota, porque si no, la universidad va a decir cómo usted califica este tipo de trabajo cuando comparado con los anteriores. Entonces, ¿estaría bien si le mando unas diapositivas con audio? Claro, tiene que mandarme como dice la universidad, pues, ¿no? Está bien, doctor. Explicando ahí de que han tenido las dificultades y que están enviándome, no, el audio. Entonces yo también puedo justificar de que la nota, si es que me observa, porque con ese tipo de... Ustedes saben que están viendo todo, el doctor Vera, el doctor Acosta, Vera, ¿no? El doctor Acosta, todos ven. Ellos también participan pues, en cada grupo, ¿no? Está bien, doctor, muchas gracias. Entonces le mando un correo con mis compañeros que hemos trabajado en esta próxima presentación. Ya, ya, ahora sí. Empiecen, doctores, con la presentación. ¿Quién empieza? María, doctor. Ya, doctora, suba su... Doctora Argandoña, suba su tema. Tienen 10 minutos por tema. Bueno, buenos días compañeros y doctor. Aquí presente no lo muevan demasiado que si no, no voy a poderlo leer bien. Aquí presento la exposición de hoy. Tenemos la fisiopatología de la semiología estenótica. Esta vamos a ver al siguiente cuadrito. Esa no comienza con la 1. Primero iba la fisiopatología y semiología de la estenosis e insuficiencia aórtica. Creo que aquí hubo problemas con el orden. Ya, ahora sí. Siguiente cuadrito. Aquí vemos que el estrechamiento de la válvula aórtica va a obstruir el flujo sanguíneo. Entonces, desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, durante la sístole vamos a tenerlo de la siguiente manera. Etiológicamente, los pacientes con una edad mayor van a ser precursores más comunes de estenosis aórtica. La esclerosis aórtica entre ellos, una enfermedad degenerativa de la válvula aórtica que se manifiesta por el engrosamiento de estructuras valvulares debido al desarrollo de fibrosis y calificaciones en un principio sin obstrucción. Sin embargo, con el paso de los años, esta esclerosis va a llevar a una estenosis de los mismos pacientes. En pacientes menores de 70 años, la causa suele ser más frecuente de estenosis aórtica, la válvula aórtica bicúspide congénita, también la fiebre reumática. En cuanto a la bicúspide congénita, tenemos que se presentan de 3 a 5 sobre 1000 nacidos vivos. No es muy común, la verdad. Afecta más a varones y se asocia a la coartación y dilatación progresiva de la aorta ascendente que causa disección aórtica. En países vías de desarrollo, la causa más frecuente de estenosis aórtica, sin embargo, de estos pacientes menores de 70 suele ser con fiebre reumática, causada por membrana congénita discreta, aislada o por una constricción hipoplástica justo proximal y los senos de Valsalva. Y bueno, luego tenemos la parte de... El siguiente cuadrito, por favor. Aquí podemos resumir mucho más fácilmente lo que acabo de decir con respecto a la fisiopatología de la estenosis aórtica.
A medida que el orificio va a reducirse, prácticamente aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y el volumen de eyección disminuye. La válvula estenosada sufre estrés parietal. Entonces, vamos a ver un sometimiento del ventrículo izquierdo a que aumente su presión, dándose una hipertrofia concéntrica y se reduce la distensibilidad, produciendo una hipertensión de la aurícula izquierda y pulmonar. Así ocurre una congestión en el mismo pulmón, pero si luego de la hipertrofia concéntrica se da la comprensión de las arterias coronarias, aumento de la presión también de la diastólica y el ventrículo izquierdo, entonces va a haber una disminución de la gradiente diastólica. Se produce la angina o insuficiencia cardíaca congénita. Y volviendo a la parte ¿puedes retroceder un rato el cuadrito, por favor? Bien, aquí podemos ver la semiología. En la parte vemos que la exploración física tiene que tener un pulso que prácticamente es de ascenso lento, a menudo también es un impulso bastante mantenido, una vibración frémito que puede palparse y el hueco supraesternal que se vea en la palpación se emplea también articulaciones metacarpofalángicas para detectarlo y se tiene que ver que sean sensibles a oscilaciones de baja frecuencia. El pulso también puede ser no muy evidente si coexiste una insuficiencia aórtica o en pacientes ancianos con arterias poco elásticas. Además, la tensión arterial suele ser baja y una amplitud de pulso disminuida, aunque hay tensión elevada. No descartar la presencia tampoco de estenosis aórtica. También podemos encontrar un soplo sistólico de eyección en el foco aórtico que irradia hacia las carótidas, precedido por un chasquido de eyección en una válvula estenótica que va a ser flexible. En estos casos, la estenosis va a ser leve y etiológicamente congénita, pero raramente la estenosis aórtica va a calificarse de senil. Entonces, también podemos tener un soplo tardío con frecuencia, el segundo ruido de la escasa intensidad e inaudible que ocurre en este tipo de frecuencia que ya mencioné. Puede detectarse también un desdoblamiento paradójico del segundo ruido y también ausencia del bloqueo en una rama izquierda. Una estenosis muy severa, también en pacientes ancianos es fuertemente calcificado el soplo sistólico, a veces se irradia al ápex. Ahí al menos el rubro en el foco aórtico también no debe confundirse con un soplo de insuficiencia mitral. En pacientes ancianos no es infrecuente auscultar un soplo sistólico, es más, creo que es más común. En el foco aórtico, pero es necesario que signifique la existencia de una estenosis aórtica severa, no podría ser otra cosa. A veces se debe a una esclerosis valvular y dilatación aórtica, entre otros. Bien, ya puede seguir. A la parte de lo que tenemos de la imagen, podemos ver que aquí hay una hipertrofia concéntrica, lo que lleva a una reducción de la distensibilidad y una hipertensión de la aurícula izquierda, una hipertensión pulmonar y una congestión pulmonar, lo que prácticamente dejamos sin oxígeno a lo que debería llegar al resto del cuerpo y al corazón, que lo va a bombear a todo el área de nosotros. Siguiendo, por favor. En cuanto a la insuficiencia aórtica, que ya recuerdo haber dicho esto, bueno, después de insuficiencia aórtica le tocaba a otro compañero, si no me equivoco. ¿Quién hace la insuficiencia aórtica? ¿Quién hace? Vamos a hacer una pausa porque creo que el profesor está un poco ocupadito. No. A ver, órdenes. ¿Quién sigue con Siguiente cuadro, si no insuficiencia me aórtica? equivoco, era del color rosado que estaba por ahí. Porque aquí ya dije su semiología y su etiología, pero para decir la definición, sí, exacto, aquí está más reducido. Es la incompetencia de la válvula aórtica y determina que un reflujo procedente de la aorta ingrese en el ventrículo izquierdo.
Siguiente cuadro, por favor. Esta creo que ya la había explicado también, lo de la insuficiencia aórtica. Ya vimos la parte del cuadro. En esta insuficiencia aórtica podemos ver que también puede ser crónica. Cuando ocurre una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, habrá mayor cantidad de sangre recibida por el ventrículo izquierdo desde la aorta durante la diástole. Entonces se agrega la procedencia de la aurícula izquierda. En una insuficiencia coronaria ocurre un aumento del volumen de eyección sistólico e hiperpulsatibilidad. Además que aumenta la presión arterial sistólica y también el consumo del miocardio de oxígeno. Se puede dar la disminución de la presión arterial diastólica y aumento de la presión arterial diferencial y disminución de los aportes miocárdicos de oxígeno. Dato curioso, en la parte semiológico también podemos encontrar que el paciente tiene disnea paroxística nocturna, claudicación intermitente, cefalea, cianosis, palpitaciones, fatiga, zumbidos, entre otros problemas. También podemos hallar endocarditis, bastantes cosas para más o menos dar un diagnóstico de qué es lo que tiene. Y sigue mi compañero o compañera, no sé quién vaya a hacer el siguiente PPT. Doctor, Enciende tu buenas A ver, cámara. dejen, se sigue regrese, doctora Argandoña. Regrese a la estenosis. Ya, ¿cómo es la semiología? Porque ahí ustedes están explicando muy simplemente cuál es la etiología, la definición, pero Es cuáles que son se los puede originar hallazgos por bastantes causas. Aquí también incluso te mencionan fiebre reumática. por eso que es la causa más frecuente, pues la fiebre reumática, ¿no? Ya hemos revisado la semana pasada que hay una insuficiencia mitral, cuya etiología en el caso clínico era la fiebre reumática. Yo no pensé que Pero, hubiera tantas. además de eso, siempre tienen que pensar en los problemas arterioscleróticos, ¿no? Pero primero vaya a la estenosis, por favor, la estenosis, el tema, ya, la estenosis aórtica, que es lo que está usted revisando, ¿no? Igual, la principal causa es hay una esclerosis. ¿No? ¿Cómo va a estar el pulso en esta estenosis? La válvula técnicamente no puede abrirse bien. Ya, pero por eso el pulso, ¿cómo se traduce semiológicamente? Porque eso es lo que tenemos que, el concepto tiene que estar bien claro. Creo que está bastante bajo o alto en este caso. ¿Alto o bajo? No, si han revisado, tienen que ponerme ahí, como Alto. a la palpación, el pulso, cómo está en la estenosis aórtica. Estaría Si hay una, por eso, tienen que ustedes recordar la fisiopatología. Si hay una estenosis y el ventrículo izquierdo va a continuar latiendo con fuerza, cada vez más fuerza, entonces, lógicamente, tu pulso, si hay una estenosis, la cantidad de sangre que se va a distribuir va a ser menor. Entonces, el pulso tiene que ser bajo. bajo, no en amplitud. Sí, pues lo Ya, acabo de leer también ahí. a la palpación van a encontrar eso. A la percusión, casi en cuestiones cardíacas, no nos ayuda mucho la percusión. Por eso percutimos el área mesocardio y nada más. Eso casi la percusión no la tomamos en cuenta en nuestro examen de corazón. Y a la auscultación, ¿qué va a encontrar, doctora? Está en su siguiente lámina, creo, estenosis aórtica. Ya, ¿qué va a encontrar ahí ¿Hay soplo o no hay soplo? ¿Qué tipo de soplo? ¿Es de eyección? ¿Es en la sístole o en la diástole? Por eso tienen que estar bien claros los conceptos. Si el ventrículo va a contraerse, entonces
y hay una estenosis de la aórtica, entonces la columna de sangre que va a pasar por la aorta va a ser menor. Entonces, por eso es que el pulso tiene que palparlo muy débil. Entonces tu volumen, ahí ustedes me han puesto ahí, hay disminución del volumen de eyección, ¿correcto? ¿Y qué tipo de soplo van a encontrar entonces si hay una estenosis? Sería soplo, creo, sistólico. Claro, tiene que ser sistólico porque si hay contracción de tu ventrículo y la válvula no se abre No le deja totalmente, está salir. cerrado, entonces ahí van a tener un soplo sistólico. Entonces, ¿en Ouch. qué área van a auscultar mejor? ¿En qué área van a auscultar, doctora Argatoña? Por aquí, que sería más o menos, ¿no sería donde está ubicado el corazón en sí? No, por eso tiene que revisar, pues están revisando ustedes, ahí su agente. Tiene anatomía. Ya se ha dicho que en la inspección tiene que ver. ¿Dónde está el foco, doctora Pizarro? Doctora Pizarro, encienda su cámara, participe. ¿En qué foco van a auscultar los ruidos de la estenosis aórtica? Los soplos. Para external izquierdo. Ya, abra su cámara y participen, doctores, doctoras. ¿Dónde está el foco aórtico, pues? ¿Han visto el Argente? ¿Han visto vuestro libro o no? Para external derecho, doctor. Claro, segundo espacio para este método. ¿Cómo van a hacer? Bueno, mañana vamos a hacer la práctica. Ese es el problema de que no hubiese preferido hacer inspección y palpación todas las primeras semanas, si no, bueno, mañana practicaremos, doctores. Entonces, en el segundo espacio intercostal, ¿no? Para external derecho. Ahí van a auscultar. Si ahí auscultan un soplo, entonces, soplo sistólico de eyección, entonces es una estenosis aórtica. Y ese soplo se puede irradiar hacia el cuello, ¿no? Entonces vean cómo nuestra auscultación ya nos ayuda a decir, y la zona de auscultación, que hay una estenosis aórtica. Ya, perfecto. ¿No? Ya, y el otro, en la insuficiencia aórtica, ¿qué encontramos en la insuficiencia aórtica, doctora Argandoña? ¿Cómo es la semiología? ¿Ah? Doctora Argandoña, ¿qué encuentra? Y me pone ahí, semiología, inspección, palpación, percusión, auscultación, nada más. ¿Qué encuentra usted en la inspección? ¿Ha revisado o no? A ver, vamos a ver. Doctora Vidal, ¿qué le parece a usted? A la inspección en una insuficiencia aórtica, ¿qué encontramos? No sabría exactamente. Solo sé que en la insuficiencia no va a ser una. Am, va a haber una anomalía en la estructura de la válvula, ¿no? No se va a poder cerrar bien. Claro, eso es lo principal. Tenemos que pensar de que hay una incompetencia en la válvula. O sea, la válvula que normalmente se cierra así, no se cierra, entonces queda así abierta. Vamos a auscultar un soplo diastólico. ¿Ya? Pero a la inspección, ¿cómo vemos al paciente? Como esa insuficiencia te causa las presiones, la diferencial entre la presión sistólica y la diastólica son amplias. Angina de pecho. O sea,
a la inspección. Entonces, el hecho de que sea así amplia, al paciente vas a ver, a veces se parece que hasta la cabeza le tiembla. Y cuando vemos el cuello es marcado, se nota la diferencial. O sea, tu sístole es marcada y la diástole es un poco menor, pero es la diferencia la que nos llama la atención. Entonces, a veces hay unos pacientes que hasta pareciese que hasta la cama la pueden hacer mover. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver a la inspección. Entonces, es más marcado en la región cervical. A la palpación, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo va a ser el pulso? Tiene una característica especial. Deme un favorcito, 30 segundos de meta, 30 segundos. Ya, gracias. Ya. ¿Cómo va a ser la palpación pues, de pulso? Doctora Altamirano. Doctora Altamirano, ¿qué piensa? ¿Cómo va a ser la...? ¿No? Puede ser un pulso Celer con colapso diastólico. Claro, eso es, tiene su nombre ya, ¿no? Pulso Seller, o se llama también en martillo de agua. ¿Por qué en martillo de agua? El martillo, hay muchos términos que son antiguos y se mantienen en la semiología. No, el martillo que de agua, ¿qué era? Ustedes veían las películas antiguas de que había en las ferias, en los circos, se tiraba con un martillo y uno tenía que tirar una columna para que suba esa columna y golpea un timbre arriba, ¿no? Y si tú golpeabas ese timbre te daban un premio. A veces, en algunos sitios hay todavía eso. Si no, cuando vayan en el verano a la playa van a darse cuenta en algunos grifos, sobre todo en grifo Quío, abajo en Conchán, ahí vas y tiras, tú bajan y tiras un martillo, y si logras, no, si esa columna logra arriba, está en un timbre, y si choca, te regalan un objeto ahí, ¿no? En el verano he seguido esos. Y bueno, en otras ferias también. A eso va el martillo de agua, doctores, o pulso Seller. La diferencial es bien amplia, o sea, tu sístole con tu diástole, el paciente puede tener 160 de presión con 40, a veces, o 180 con 40, son 60. Esa diferencial es lo que llama la atención. ¿Ya? Entonces, para mañana vamos a ver cómo se toma ese tipo de pulso en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Y a la auscultación, ¿qué encuentra, doctor Kiara Ramos? Doctora Kiara. Doctora Ramos. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué encuentran, doctores? Enciendan la cámara y participen, por favor. Sí, doctor. En una auscultación podemos encontrar, bueno, en los soplos cardíacos que vendría a ser la estenosis, insuficiencia aórtica. Puede ser un ritmo de galope. No, el ritmo es distinto. El soplo es distinto. El ritmo nos referimos a los ruidos cardíacos. Y el soplo es la turbulencia, ¿no? Por una válvula que no se cierra bien o que no se abre bien. En la insuficiencia aórtica no se cierra bien la válvula.
Entonces, es un soplo que va a ser en qué característica tiene el soplo. Es ¿Es un en soplo sístole sistólico o es en eyectivo. diástole? Es sistólico, doctor. ¿Ah? ¿En sistólico o diastólico? Diastólico. Diastólico, doctor. Diastólico, pues, doctores. Por eso es que si es insuficiencia aórtica, o sea, piensen, ustedes, sale toda la columna de sangre por la aorta. Y normalmente llega una presión en la que tiene que cerrarse tu válvula, ¿no? Pero si esa está abierta, se cae nuevamente toda la sangre. Entonces es en diástole cuando el ventrículo está abriéndose, está llenándose de sangre. Entonces es un soplo diastólico. ¿En dónde vamos a auscultar con mayor fuerza? Doctora Poma. Ah, no, está con falta la doctora Poma. Doctor Prudencio. Prudencio. Doctor Prudencio. Sí, doctor. ¿Cuál es el foco de auscultación? En el foco aórtico, pues, doctor, ¿no? Si es insuficiencia aórtica, tenemos que buscar el foco aórtico de auscultación. ¿Y dónde está el foco aórtico? En el segundo Doctor espacio. Prudencio. Claro, igualito, en el segundo espacio intercostal, en la derecha. Doctores, vayan a la Argente y ahí hay un cuadrito, no un cuadro, ahí están las imágenes, cuáles son, todo está explicado dónde son los focos de auscultación, para entenderlo mejor, ¿ya? ¿Ya? Porque a veces no, lo que debería ser en la práctica en el paciente, estamos revisando, ustedes están viendo todos los aspectos teóricos, así que es mejor que ustedes revisen el libro y vean el Argente. ¿Por qué el Argente? Porque nuestro libro texto ahí está bien explicado, no es tan complicado el libro. Si van a ir a otros libros, es mucho más amplio. Mejor lean primero el Argente. Doctor, Ya, correcto. El siguiente tema, ¿a quién le toca? A mi doctor. A ver, doctora. ¿Ya? Ya. Voy a hablar sobre la fisiopatología y semiología de la estenosis e insuficiencia pulmonar. Siguiente, por favor. La estenosis de la válvula pulmonar es un impedimento a la eyección de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar por una reducción del orificio valvular. En su clasificación lo vamos a dividir en dos, según su localización y según la gravedad de la estenosis. Según la localización, puede ser valvular, subvalvular y supravalvular. Y según la gravedad de la estenosis, puede ser una estenosis pulmonar leve, que es con una gradiente de 25 a 49 milímetros de mercurio, una estenosis pulmonar moderada, una gradiente de 50 a 79 milímetros de mercurio, y una estenosis pulmonar severa, que es una gradiente ya mayor a 80 milímetros de mercurio. En su etiología, la congénita es la forma más habitual, ya que los síntomas comienzan en la adolescencia o en la vida adulta temprana. En la otra causa reumática es muy rara y se asocia a la etapa adulta. En las neoplasias, los tumores cardíacos pueden producir estenosis por compresión mecánica extrínseca del aparato valvular. También vamos a encontrar una fusión de las valvas y el crecimiento normal, ¿no?, de las cuerdas tendinosas. En la fisiopatología, la obstrucción de la válvula pulmonar va a generar una prolongación en el tiempo de la expulsión sistólica. Así va a generar una mayor presión y sobrecarga en el ventrículo derecho. El resultado de ello se va a hipertrofiar dicho ventrículo y se va a producir un aumento de la presión venosa, disminuyendo así el flujo sanguíneo por la arteria pulmonar hacia el pulmón para su correcta oxigenación y terminando en una insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. En la semiología, las manifestaciones clínicas, los pacientes por lo general se encuentran asintomáticos. En ocasiones pueden presentar síntomas como palpitaciones, disnea y eventualmente dolor precordial.
En fases más complicadas puede ocasionar ingurgitación yugular, edemas y ascitis, ¿no? Que generalmente por una insuficiencia cardíaca. En el examen físico, en la inspección y palpación del tórax, es posible percibir el latido del ventrículo derecho hipertrofiado sobre el borde parasternal izquierdo, que es el signo de Dressler. En el pulso venoso va a presentar las ondas aumentadas debido a la hipertrofia del ventrículo derecho. En la auscultación, un soplo sistólico de tipo eyectivo con un chasquido protosistólico de forma romboidal que va creciente a decreciente, y su foco es en el área pulmonar y puede también irradiarse hacia la fosa supraclavicular y el hombro izquierdo. El segundo ruido puede estar disminuido o ausente y puede auscultarse en el cuarto ruido. En algunos exámenes complementarios, como en el electrocardiograma, de acuerdo, ¿no?, con la gravedad de la estenosis, puede observarse una hipertrofia del ventrículo derecho y se expresa con el crecimiento del complejo QRS en precordiales derechas. En una radiografía de tórax se puede observar una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar en el plano frontal y también un agrandamiento del ventrículo derecho en el plano lateral. Y mediante una ecocardiografía y Doppler es posible determinar la gravedad de la estenosis y la eventual coexistencia de lesiones asociadas. Siguiente, por favor. Ahora sobre la insuficiencia de la válvula pulmonar. Como sabemos, es la incompetencia de la válvula pulmonar que permite el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho en la diástole. En su etiología, la causa más frecuente es la dilatación de la arteria pulmonar. Puede ser primaria, o sea, idiopática, o secundaria a afecciones infecciosas, también reumáticas o degenerativas de la válvula. Podemos encontrar una dilatación del anillo valvular, una endocarditis infecciosa en drogadictos endovenosos, un síndrome carcinoide, un trauma torácico o también la hipertensión pulmonar. En su fisiopatología, la insuficiencia de la válvula pulmonar produce un reflujo diastólico de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, va a generar una sobrecarga del volumen y presión en dicho ventrículo y esto va a conllevar a una dilatación del ventrículo derecho. A medida que progresa el cuadro, se produce la hipertrofia del ventrículo y va a culminar en una insuficiencia cardíaca derecha. Siguiente, por favor. En la semiología, en manifestaciones clínicas, podemos ahí encontrar disnea, fatiga, debilidad muscular, palpitaciones, dolores precordiales y síncope. En el examen físico, en la inspección y en la palpación del tórax, puede palparse un impulso sistólico a nivel del área parasternal izquierda y un latido palpable con fremito a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, como consecuencia de la dilatación de la arteria pulmonar. En la auscultación cardíaca puede ocultarse un segundo ruido desdoblado debido a la prolongación del tiempo de eyección ventricular derecha por el aumento del volumen sistólico. También se puede percibir un tercer y cuarto ruido originados en las cavidades derechas sobre el cuarto espacio intercostal izquierdo, que va a aumentar de intensidad con la inspiración. La insuficiencia valvular se caracteriza por la presencia de un soplo diastólico regurgitante en foco pulmonar. Y por último, se puede ocultar un soplo secundario a hipertensión pulmonar denominado el soplo de Graham-Stell, después del segundo ruido, y se va a apreciar durante la inspiración a nivel de segundo, tercero o cuarto espacio intercostal izquierdo. En los exámenes complementarios, en el electrocardiograma, se observan signos de sobrecarga en el ventrículo derecho. En una radiografía de tórax también se puede manifestar el agrandamiento ventricular derecho con elevación de la punta del corazón que se proyecta por encima del hemifragma izquierdo. Y en el ecocardiograma y Doppler nos va a permitir observar las dilataciones con hipertrofia de las cavidades y poder calcular así las presiones pulmonares con la gravedad del compromiso valvular. El siguiente, por favor. Ya, Eso sería todo. Ya, perfecto.
Doctores, hacemos un pequeño break de 5 minutos, por favor.